Buen día, mi nombre es Jason Sarabanda, soy estudiante de la tecnología de regencia en farmacia y me encuentro cursando el curso de guitarra. Para empezar quisiera comentarles que la guitarra es un instrumento que está dividido en dos partes, una caja sonora y un mástil. Estos sonidos se generan a partir de seis cuerdas, cada una de diferente grosor y material y de diferente tensión, generando así sonidos en las notas musicales que permiten interpretar melodías y pues obviamente música. Voy a hablarles brevemente de la historia de la evolución de este instrumento. Entonces he creado esta presentación, esta línea de tiempo que nos va a dar una idea más acertada. Entonces la guitarra también de manera profesional o digamos técnica son los cordófonos, ¿sí? Bueno, ¿cómo empieza esta historia? En el Neolítico, más o menos entre el 9000 y el 5000 antes de Cristo, los cazadores de aquella época se dieron cuenta que al tensar la cuerda del arco de caza y con el dedo generaban ciertas ondas en diferentes tonalidades que generaba sonidos diferentes. Bueno, eso es algo que dice la teoría, ¿no? Ya en Sumeria, en la Mesopotamia, en el 2400 a.C., el primer instrumento que aparece muy semejante a la guitarra es el arpa o las liras de Ur, que eran utilizados para amenizar diferentes eventos ceremoniales o religiosos. Esta idea la acogió la antigua Grecia, más o menos como para el 1000 antes de Cristo, y creó la quitara, que es como el primer instrumento musical de cuerdas utilizado para amenizar las cenas y así sucesivamente. Durante la colonización de las diferentes guerras y reinos que han colonizado otros, llega el Imperio Romano y crea la citara, que es base a la quitara, pero más grande, pero la misma, digamos, bases de fabricación. Ya más adelante, lo que es en el califato ortodoxo o en el mundo árabe, aparecen las primeras bases de parecerse a la guitarra, que son el laúd, que es una guitarra que tiene cuerdas, es ancho, es grande, pero conserva las mismas características de la guitarra actual. Ya más adelante pues empiezan a aparecer diferentes versiones y utilizada por diferentes digamos intérpretes folclóricos como los juglares, los trovadores, que por medio del sonido del acompañamiento de este instrumento echaban cuentos, poesías, música medieval, y era el instrumento más reconocido en esa época. Ya al final, a la Edad Media, entonces empiezan a salir diferentes versiones de pero de copia original del laúd, más grandes, anchas, redondas, ¿sí? Y ahí empiezan a verse los primeros rasgos de las guitarras actuales. Es por eso que en el siglo XVII, dos personajes, Jacob Otto y otro personaje, agregan la sexta cuerda a la guitarra, porque eran de cinco cuerdas nomás y cinco cuerdas dobles. Ya para este tiempo, para el siglo XX, el mismo sistema o la misma metodología, digámoslo así, no de las cuerdas se implementan para diferentes instrumentos. O sea, a partir de esa base inicial aparecen muchos instrumentos de cuerda, pero siempre con la misma plataforma
de la creación de la guitarra actual, ¿sí? En el siglo XX la guitarra juega un papel muy importante, ya que por medio de la guitarra se interpretan diferentes ritmos, diferentes estilos de música, rock, blues, jazz, y más adelante aparecen dos guitarras que son predominantes hoy en día, que es la guitarra eléctrica y la guitarra electroacústica. Ambas guitarras, pero ¿cuál es la diferencia entre la una y la otra? Bueno, resulta y pasa que más o menos para los 70, los 80, George Beachuker, un intérprete de la guitarra, se dio cuenta que solamente la guitarra era como acompañante, que tocaba el ritmo de la canción, de cualquier tipo de canción. Entonces él quería darle protagonismo a la guitarra y combinó estos dos instrumentos para que la guitarra eléctrica usara el mismo sistema del cronófono, que es un sistema electromagnético, ¿sí? Resulta y pasa que las ranuras del disco de acetato mueven una aguja que van a un sistema electromagnético que produce las ondas que son proyectadas por este cono y aumentadas 100 veces, 1000 veces más al sonido original. Bueno, la guitarra eléctrica utiliza ese mismo concepto. Entonces, a partir de que las cuerdas pasan por un sistema de imanes, a las diferentes vibraciones del grosor de las cuerdas de la guitarra, genera los sonidos que por último saldrán por esta bocina o por un bafle amplificador, aumentando su volumen 10, 15, 20, 30 veces y volviéndola principal o el instrumento más importante de la canción o de la música. Por el otro lado tenemos la guitarra electroacústica, que quiere usar un mismo sistema de amplificación, pero este no es electromagnético, esto es un micrófono que amplifica las ondas sonoras y las transmite a este bafle amplificador. Aquí vemos, un micrófono se mezcla con la guitarra creando la guitarra electroacústica. El cronófono y la guitarra crean la guitarra eléctrica, ¿sí? O sea que esta tiene que estar conectada al bafle, porque sola no suena mucho. De hecho, esta es una guitarra muy delgada que no va a generar que su cuerpo genere ese toque acústico que lo puede generar esta guitarra, que el cuerpo es más ancho. Bueno, esta fue la evolución de la guitarra y cómo a partir de su ingenio o de su creación se diversifica en diferentes instrumentos musicales de cuerda. En algunas regiones remotas se utilizan todavía elementos de la época neolítica. Utilizan elementos de una sola cuerda con diferentes tensiones, le van dando sonido y ritmo a lo que quieren interpretar. Muchas gracias, eso fue todo.